soy el doctor Nicolás Nieto y a continuación vamos a tratar la valoración por imágenes de las estenosis carotidias. Dado que la estenosis carotidia de origen aterotrombótico es responsable del 30% de las isquemias cerebrovasculares y existe una creciente prevalencia en las últimas décadas que predice que será la principal causa de morbimortalidad en los próximos periodos de tiempo, siendo su evolución de carácter asintomático, es necesario que nos familiaricemos con los métodos de imágenes que nos permiten su adecuada valoración. Los objetivos de la presentación consisten en conocer los métodos de imágenes disponibles para la evaluación de las estenosis carotidias, reconocer cuál de estos métodos se adapta mejor al tipo de paciente y al tipo de estenosis, y familiarizarnos con los resultados de dichos estudios y su relevancia al momento de determinar el riesgo quirúrgico previo a endarterectomía, respecto a la medición del grado de estenosis y a las decisiones terapéuticas en cuanto a las decisiones para el tratamiento médico, quirúrgico o endovascular. Antes de continuar con el tema, hemos de realizar un breve repaso de la anatomía carotidia. Como bien todos sabemos, las arterias carótidas son el principal suministro de sangre al cerebro y surgen directamente del callado aórtico a la izquierda y desde el tronco brachiocefálico hacia la derecha. Ascienden por el cuello y a nivel del C4 se bifurcan en la arteria carótida interna y externa. Esto lo podemos ver en esta angiotomografía de vasos del cuello, en reconstrucciones axial, sagital y coronal, donde visualizamos de color rojo a nivel del espacio carotidio la arteria carótida común izquierda, originándose del callado de la aorta, y a la derecha originándose directamente del tronco arterial brachiocefálico. Luego de su bifurcación da origen a la arteria carótida interna, la cual no emite ramas hasta su porción petrosa para ingresar al cráneo a través del canal carotidio. Conocer esta característica le permite al ecografista distinguirla de la arteria carótida externa, la cual surca por debajo de la glándula submaxilar y se dirige hacia la parótida para dar sus ramas terminales. En esta diapositiva podemos observar las reconstrucciones multiplanares de una angiotomografía de vasos del cuello, donde se ve demarcada con el color rojo la arteria carótida interna y su trayecto hasta el canal carotidio, donde se torna intracraneana. El primer método con el que hemos de evaluar la patología carotidia es la ecografía, y para ser más precisos, el ecodoppler carotidio, que es el método más utilizado para el diagnóstico de la enfermedad carotidia. Esto se debe a que sus aportes nos han permitido medir el espesor mesenquimal, caracterizar la morfología de la placa, determinar el grado de obstrucción y permeabilidad carotidia y valorar el riesgo cerebrovascular, ya sea para un paciente particular o para estudios epidemiológicos y de intervención. Es un método preciso, no invasivo, y comparando con la angiotomografía, angioresonancia y angiografía digital, se encuentra mucho más disponible y es menos costoso. Se puede repetir, dado que el mismo no irradia al paciente y no requiere del uso de contraste endovenoso para su realización. No obstante, es un método operador dependiente que requiere de experiencia y entrenamiento, y existen ciertas características del paciente, como ser aquellas con un cuello corto, y características de la placa, como ser las placas cálcicas, que limitan su análisis, lo que le da al ecodoppler carotidio, según el centro, operador y equipo con el que se realice, una sensibilidad del 82% hasta el 100% y una especificidad desde el 52% hasta el 100%. Consisten en indicaciones claras para la realización del ecodoppler carotidio, el antecedente reciente de accidente isquémico transitorio, la presencia de síntomas hemisféricos, aquellos pacientes que refieren una pérdida de visión transitoria monocular o amaurosis fugaz,
aquellos que al examen físico presentan un soplo cervical y aquellos pacientes que se encuentran en seguimiento luego de una intervención carotidia. Uno de los datos que nos ha de arrojar el ecodoppler carotidio es la medición del espesor miointimal. Este consiste en la medición combinada de las capas media e intimal, y un aumento de su espesor representa un incremento del riesgo relativo para infarto de miocardio y stroke respecto de percentiles establecidos para cada paciente. Actúa también como punto de quiebre para determinar el éxito o respuesta terapéutica en pacientes que deben disminuir los valores de lipoproteínas de baja densidad. Básicamente, aquellos pacientes que se sitúen por debajo del percentil 25 han de presentar un riesgo cardiovascular muy bajo. Aquellos entre el percentil 25 y 74 presentan un riesgo cardiovascular promedio, y aquellos con un percentilo igual o mayor al 75 son considerados de riesgo cardiovascular incrementado. Como vemos en el esquema, la medición ha de realizarse a nivel de la arteria carótida común, antes de la bifurcación y en una extensión de aproximadamente 1 centímetro. En esta ecografía en modo B podemos observar la medición del espesor miointimal realizada en un corte sagital de la arteria carótida común derecha a nivel de su pared posterior, cuyo valor ha de ser tabulado para la determinación del riesgo cardiovascular. Una vez detectada la presencia de una placa, hemos de comenzar su caracterización mediante escala de grises, evaluando su morfología y ecogenicidad, la cual por lo general se categoriza en escalas que van desde placas anecoicas, aquellas predominantemente hipoecoicas o isoecoicas, hasta placas uniformemente ecogénicas y finalmente placas cálcicas. El modo B también nos permite caracterizar si la placa es homogénea o heterogénea y si su superficie es regular, irregular o ulcerada. Más adelante vamos a ver la utilidad de conocer estas características. Aquí podemos visualizar imágenes adquiridas en escala de grises, adquisiciones sagital y axial de la arteria carótida común izquierda, donde se identifica a nivel de la pared anterior una placa predominantemente ecogénica de bordes regulares de 2 milímetros de espesor, la cual se encuentra señalada por las flechas azules. En este otro paciente podemos ver en una adquisición sagital de la arteria carótida común izquierda una placa plana levemente ecogénica de bordes regulares que se ubica en la pared posterior, siendo su espesor delimitado por ambas cruces. Y en esta imagen podemos observar adyacente a la región donde se realiza la medición del espesor miointimal una placa calcificada, hallazgo que podemos asegurar debido a la presencia de sombra acústica posterior a la misma, que en este caso está siendo señalada por la flecha azul. Si bien poco es lo que podemos aseverar del compromiso hemodinámico carotidio con el análisis en modo B, existen ciertas características de las placas que nos han de llamar la atención debido a su significado estadístico y a su traducción morfológica. Este es el caso de las placas hipoecoicas, que han demostrado ser un factor de riesgo para el desarrollo de un accidente cerebrovascular isquémico, lo que podemos atribuir a un contenido lipídico hemorrágico con el riesgo que esto conlleva. Otra característica es la ulceración de la placa carotidia, que se ha asociado frecuentemente con el desarrollo de síntomas neurovasculares e incluso con la oclusión de la arteria cerebral media, dado que la misma es una fuente embolígena. Al momento de estudiar una placa, debemos determinar si la misma produce estenosis del vaso, qué porcentaje de estenosis produce y si la misma tiene repercusión hemodinámica. Por eso, existen grados que permiten clasificar el tipo de estenosis que producen estas placas, siendo aquellas estenosis menores al 50%, las de la primera categoría, siguiéndole las que se localizan entre el 50 y el 69%, luego aquellas que producen una estenosis
mayor o igual al 70% de la luz del vaso, y finalmente aquellas estenosis que son críticas o suboclusivas, que se encuentran previas a lo que sería la oclusión total. Luego de evaluar las características con el ecodoppler y de realizar el análisis del espectro de la onda, podemos categorizar las estenosis con los resultados obtenidos, utilizando por lo general la velocidad sistólica de la carótida interna y el índice que relaciona este último con la velocidad sistólica de la carótida primitiva, siendo aquellas estenosis con una velocidad sistólica menor a 130 inferiores al 50% de la luz, aquellas que presentan velocidades sistólicas de entre 130 y 230 son estenosis entre el 50 y el 69% de la luz, y aquellas con una velocidad sistólica superior a 230 presentan una estenosis igual o mayor al 70% de la luz. Se opta como punto de corte el 70% de la luz, dado que a partir de estos valores se ha de considerar endarterectomía en pacientes sintomáticos e incluso en aquellos asintomáticos, según se han demostrado en estudios recientes. En este caso podemos observar en esta adquisición sagital a nivel de la arteria carótida interna derecha la presencia de flujo en la luz del vaso, que se representa con el color rojo, dado que se aleja del transductor, y además podemos ver en su pared posterior la presencia de una placa que se encuentra parcialmente calcificado, dado que vemos la presencia de sombra acústica posterior a la misma y que no impresionarían provocar una estenosis significativa. Cuando analizamos el espectro de dicha onda, obtenemos velocidades sistólicas de 92,6 centímetros por segundo, siendo estas inferiores a 130, corresponderían con un grado de estenosis menor al 50%. En este otro caso podemos observar la presencia de una placa circunferencial a nivel de la carótida interna derecha, donde la medición de los diámetros estiman una estenosis aproximadamente del 59%. Cuando se estudian las velocidades sistólicas, se obtienen valores de 140 centímetros por segundo, resultando coincidente con el grado de estenosis estimado por los diámetros, y categorizando esta estenosis en el grupo de aquellas entre el 50 y el 69%. En este otro paciente podemos observar una placa circunferencial heterogénea con calcificaciones. El estimado de la medición de los diámetros aprecia una reducción de la luz de un 70%. En este caso se obtuvieron velocidades históricas de 283 centímetros por segundo, correspondiéndose con una estenosis superior al 70%. En este caso, un paciente que consulta a su oftalmólogo de cabecera por alteraciones en la visión, el cual indica una resonancia de encéfalo donde se evidencian múltiples imágenes hiperintensas en secuencias FLAIR distribuidas en la sustancia blanca subcortical y yuxtaventricular de ambos hemisferios cerebrales, que se correspondían a secuelas isquémicas por microangiopatía. Pero además en cortes inferiores podemos ver una asimetría en el diámetro de la luz de ambas arterias carótidas internas, con una reducción del diámetro del lado izquierdo, que señalamos con flechas azules, que ponía de manifiesto un hipoflujo a dicho nivel, por lo que sugerimos el estudio de los vasos del cuello. Cuando se estudia con el ecodoppler se observa una estenosis concéntrica de la arteria carótida interna a expensas de una placa circunferencial predominantemente hipoecoica. Se realiza la medición de las velocidades en lo que se denomina la zona de aliasing, que se corresponde a un área heterogénea en la escala del color, que se encuentra en relación a un incremento de las velocidades de flujo y la presencia de flujo de carácter turbulento, donde se registran velocidades de 439 centímetros por segundo y se evidencia permeabilidad piriforme del vaso
correspondiéndose estos hallazgos a una estenosis crítica o suboclusiva. Otro método por imágenes para analizar las estenosis carotídeas es la angioresonancia de vasos del cuello, la cual utiliza distintas técnicas que explotan principios físicos para adquirir imágenes angiográficas con la opción de utilizar o no el contraste endovenoso. Dicho estudio debe ser capaz de determinar el grado de estenosis, determinar su causa, evaluar las características de la placa teromatosa, la presencia de lesiones en tándem y caracterizar la circulación colateral. La angioresonancia es el método no invasivo más sensible para determinar el grado de estenosis en la enfermedad carotídea, siendo superado solamente por la angiografía digital. Presenta una sensibilidad del 92% y una especificidad del 83%. Utiliza secuencias como contraste de fase y tiempo de vuelo y tiene la posibilidad de realizar adquisiciones sin contraste y contrastadas para mejorar su especificidad. La angioresonancia presenta ciertas ventajas sobre el resto de los demás métodos diagnósticos que la convierten en una de las mejores opciones al momento de caracterizar una estenosis carotídea, ya sea la presencia de menos limitaciones al momento de caracterizar una placa por la presencia de calcio o stents carotídeos, como al momento de realizar diagnósticos como disección, oclusión e incluso angiodisplasia. No obstante, existen ciertas características que limitan a la angioresonancia y estos factores se deben principalmente a la falta de disponibilidad del equipamiento necesario para realizar dicho estudio y los costes del mismo. Se presentan además otras situaciones cotidianas que contraindican la resonancia magnética, como es el caso de pacientes con marcapasos, implantes cocleares y la presencia de ciertos clips de aneurisma. Comenzamos con el caso de un paciente que se realiza una angioresonancia de vasos del cuello debido a la presencia de síntomas hemisféricos, donde podemos evidenciar en los cortes crudos axiales en secuencias tiempo de vuelo, un primer corte donde podemos evaluar correctamente la luz de ambas arterias carótidas primitivas y ambas arterias vertebrales. Luego, en adquisiciones superiores, se van esfumando los contornos de la luz de la arteria carótida interna para más adelante dejar de evidenciarse por completo y ver luego en cortes más superiores un hipoflujo de la arteria carótida interna intracraneana señalada por la flecha roja. En estas reconstrucciones multiplanares ponderadas en algoritmos de reconstrucción MIP podemos observar, señalado por la flecha azul, la ausencia de flujo en la carótida interna derecha en la porción cervical de esta reconstrucción. En estas reconstrucciones multiplanares ponderadas en MIP de los vasos del cuello e intracraneanos podemos ver, señalada por la flecha azul, la interrupción del flujo luego del origen de la carótida interna. Actualmente observamos una angioresonancia de vasos intracraneanos donde se evidencia hipoflujo de la arteria cerebral media derecha, correspondiéndose todos estos hallazgos antes descritos con una oclusión de la arteria carótida interna, mientras que el flujo que se observa a nivel de la arteria cerebral media se corresponde a compensación por parte de los vasos del polígono. En este otro paciente podemos observar la ausencia de flujo inmediatamente por después del origen de la arteria carótida interna izquierda en las adquisiciones sin contraste, con una evidencia de hipoflujo en la arteria cerebral media homolateral, que si bien aparenta corresponder a una oclusión carotidia, se completa el estudio con contraste endovenoso. Se procesan estas adquisiciones contrastadas, donde se obtiene esta reconstrucción multiplanar, donde se visualiza una delgada imagen lineal de pasaje de contraste a través de la estenosis, que en lugar de corresponder a una oclusión, resultó ser una estenosis crítica o preoclusiva. De aquí la importancia del contraste endovenoso para caracterizar óptimamente estas lesiones. En este otro caso vemos un paciente de sexo masculino de 54 años de edad que consulta por ceguera monoocular que se desencadena con el ejercicio
y podemos ver en estos cortes axiales de resonancia en secuencias T1, T2 y FLAIR que no se visualizan alteraciones en el parénquima encefálico, pero que luego en las secuencias de angioresonancia de vasos del cuello se evidencia una doble luz de la carótida interna izquierda que se extiende hacia el canal carotidio, que estamos viendo con las flechas. En las reconstrucciones tridimensionales podemos observar un cambio de calibre con reducción del diámetro de la luz que se origina en la porción vulvar de la arteria carótida interna, marcada por la flecha verde, y se extiende hacia el canal carotidio, finalizando ahí marcado por la flecha azul. Las adquisiciones con contraste confirman los hallazgos antes descritos, poniéndose de manifiesto la presencia de una doble luz en los segmentos marcados por flechas azules y rojas, y se pone de manifiesto el flap distal a nivel del canal carotidio que está siendo marcado por la flecha verde, correspondiéndose los hallazgos con los de una disección carotidia. Estas son causantes de más de un 25% de los ictus cerebrales en pacientes en la quinta década de la vida. Afectan con mucha mayor frecuencia la arteria carótida interna, sobre todo a los segmentos extracraneales, que son los más vulnerables y propensos, dado que estos presentan mayor contacto con estructuras óseas, como es el caso de la apófisis estiloides y la columna cervical, que actúan como factores predisponentes para la injuria. Y el origen puede ser espontáneo, donde un trauma trivial asienta sobre una carótida con una arteriopatía subyacente, viéndose casos donde esfuerzos mínimos como la tos, el vómito, la manipulación cervical e incluso el deporte, como el caso en el que vimos, actúan como desencadenante en la disección. Otro es el caso de la disección postraumática, que es más frecuente en arterias vertebrales que en arterias carótidas, y luego le siguen aquellos asociados a síndromes genéticos o a arteriopatía subyacente. Otro método diagnóstico es la angiotomografía de vasos del cuello, donde las técnicas actuales permiten una evaluación directa y medición del diámetro de la luz con análisis de la densidad de los tejidos blandos adyacentes. Nos permite una cuantificación de la estenosis carotidia por medio de mediciones milimétricas directas. Otro método diagnóstico, comparando con la resonancia magnética, es un estudio muy rápido y se encuentra mucho más disponible, que realiza adquisición de cortes muy finos y permite las reconstrucciones en múltiples planos y con múltiples algoritmos, lo que nos permite una correcta planificación quirúrgica sin problemas de artefactos por la presencia de flujo turbulento o vasos muy tortuosos. Como todo método diagnóstico, presenta sus desventajas o limitaciones. Una de las principales es el uso de radiaciones ionizantes y el uso de contraste endovenoso, que sería una contraindicación en pacientes alérgicos, con insuficiencia renal y otros estados. En menor medida presenta dificultad para evaluar algunas placas que se encuentran marcadamente calcificadas, y la presencia de amalgamas dentarias produce un artefacto que degrada la imagen. Al igual que la resonancia, es un estudio costoso que no se encuentra al alcance de todos los pacientes. En este caso podemos ver las adquisiciones axiales y las reconstrucciones coronaria y sagital, que nos permiten evaluar el calibre de los vasos en toda su extensión, independientemente de su trayecto y tortuosidad. Para concluir, nos hemos de llevar los conceptos de que ante la aparición de síntomas hemisféricos, amaurosis fugaz, eventos compatibles con accidentes isquémicos transitorios y la presencia de un soplo carotidio, hemos de sospechar patología de origen vascular, utilizando siempre la ecografía como principal y primer método diagnóstico, sabiendo que siempre está la opción de realizar una resonancia de vasos del cuello con gadolinio, que es más específica, no depende del operador y nos brinda gran información sobre el estado del parénquima encefálico, quedando disponible la angiotomografía de vasos del cuello para la planificación quirúrgica o en aquellos casos en los que la resonancia esté contraindicada. Espero que la charla les haya sido útil. Para concluir, quiero agradecer a la doctora Liliana Vega por el aporte de casos e imágenes ecográficas para la presentación.
Les dejo mi correo electrónico para que ante cualquier duda o consulta se comuniquen, o ya sea vía telefónica, al Instituto Radiológico.